La carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 20. Pues cuando erais esclavos del pecado, erais libres respecto de la justicia. ¿Qué frutos cosechasteis entonces de aquellas cosas que al presente os avergüenzan? Pues su fin es la muerte. Pero al presente, libres del pecado y esclavos de Dios, fructificáis para la santidad, y el fin, la vida eterna. Pues el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios, la vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Queridos hermanos, terminamos hoy este capítulo 6 de la carta a los Romanos, que ha sido, como habéis visto, pues pleno, completo. Varias charlas, no me acuerdo en este momento cuántas hemos tenido del capítulo 6. En la última dijimos que el Espíritu Santo nos iba arrebatando por la fuerza de la gracia, una vez que hemos querido morir con Cristo, nos iba arrebatando al hombre viejo que tenemos dentro, al cuerpo del pecado, y transformándonos de tal forma que podemos decir que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces hoy vamos a continuar con los 3 últimos versículos de este capítulo 6. Solo tiene 23 versículos, pero es tan denso que da para mucho. ¿Y qué nos quiere decir San Pablo en este final de este capítulo 6? Pues nos habla de la justicia y la injusticia. Para él, servir a la injusticia es servir al pecado, servir a los ídolos. Y servir a la justicia es servir a Cristo, a Dios. Cuando queremos entender la carta a los Romanos, tenemos que mirar un poco cuál era el ambiente en que se predicó el primer cristianismo. Y yo estos días pensando en esto, pues la verdad es que me ha gustado pensarlo. Me ha emocionado muchas veces. Leyendo los Hechos de los Apóstoles, hay un lugar donde se nos cuenta la fundación de la iglesia de Éfeso. Y allí San Pablo estuvo 3 años nada menos en Éfeso, con poder, con fuerza predicó. La gran diosa de los efesinos era Artemisa, la diosa de la caza, la diosa de la fertilidad, la diosa de la belleza también, la Diana latina. Y entonces Pablo lo predicó de tal forma que fue decayendo el culto a la diosa Artemisa. Y se formó un revuelo no religioso, manifestación tremenda, no precisamente religiosa de sacerdotes, sino de orfebres. Es decir, de aquella gente artesana, joyeros, todos los que de una forma u otra trabajaban para la diosa Artemisa. Y sus templetes, sus altares,
todo aquello que se ofrece a los dioses, pues resulta que iba decayendo, la gente no compraba, los orfebres se quedaban sin trabajo, se dieron cuenta que era por la predicación de Pablo porque la gente se iba y claro, los pobres se quedaban sin trabajo. Y entonces pues hubo una manifestación tremenda, de tal forma que se reunieron miles de personas, y iban gritando por las calles de Éfeso: grande es la Artemisa de los Efesios, grande es la Artemisa de los Efesios. Se congregaron en el teatro, en el estadio, y allí siguieron durante 2 horas, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, gritando, enfadadísimos: grande es la Artemisa de los Efesios. San Pablo quiso entrar allí, pero no le dejaron. No le dejaron los amigos. ¿Por qué razón? Pues porque probablemente le hubieran descuartizado. Y ya alguien convenció de que estaban en un peligro grave de sedición. Ahora está muy de moda esta palabra en España. Un peligro grave, ¿por qué? Pues porque la manifestación no era autorizada, era una manifestación espontánea, era una desobediencia a las autoridades romanas. Podían ser denunciados y con los romanos no había bromas. Además, la sedición se acerca a la rebelión. Es una rebelión sin demasiada violencia. Y entonces ya cuando vieron las orejas al lobo, pues cesaron en este ataque o esta manifestación a la Iglesia, a la predicación del apóstol San Pablo, que de todas formas tuvo que salir de allí. Pero si miramos bien la cosa, lo más interesante que hay aquí para nosotros es darnos cuenta de que aquellos paganos no eran gente mala, no eran gente hundida en el pecado más profundo de la idolatría, pero no era gente mala, era gente sencilla con su esperanza y no tenían otra cosa que sus dioses, unos dioses que les llevaban casi a la nada, en definitiva, pero bueno, era su religiosidad popular. Vivían de esa religiosidad popular porque todos los hombres necesitamos trascendencia, toda la gente necesita pensar algo más allá de lo que aquí se mueve, de lo que existe entre nosotros. ¿Alguno de vosotros estuvo en la peregrinación o excursión que hicimos una vez a Grecia? Y allí tuvimos una misa, si os acordáis, en Corinto. Una misa que, por cierto, hacía un ventarrón enorme. No sé, y era al aire libre. Arriba, en la montaña, en lo alto, en lo que se llama el Acro Corinto, había un templo dedicado a Afrodita. Esta es más todavía la diosa del amor, la Venus romana, es la diosa de la lujuria, vamos a decirlo así. 1000 prostitutas servían en el Acro Corinto, en aquel templo de arriba, aunque se sabe que había más templos abajo, otros 2 por lo menos en la ciudad de Corinto, donde había otras tantas prostitutas, pero de una prostitución sagrada. Nosotros casi no lo podemos imaginar, pero así era. Una prostitución religiosa, sagrada. Había un turismo sexual, pero sagrado, de toda Europa, de Europa no, pero del Mediterráneo. Iban a Corinto y cuando se unían con las prostitutas, pues era un acto sacral, sacralizado. Solo podían los ricos, naturalmente, pero bueno, pero era fe también, o era una forma en la que ellos vivían una sacralización. Y sabéis que cuando una cosa se hace sagrada, no se piensa mucho. Es sagrado. Los dioses lo quieren. La fertilidad, la lujuria, es un don de Dios.
es un don de Dios maravilloso, es un don de Dios excelente. Nosotros alabamos a Dios, adoramos a Dios mediante esto. ¿Podéis imaginar que esa religiosidad popular tan profundamente metida allí, pues era un rompeolas casi imposible de superar para la predicación cristiana? Porque la predicación cristiana, pues lo primero que te habla es de pureza, lo primero que te habla es de, no sé, pues algo que va en contra de estos dioses, o va en contra de estas idolatrías. Pero pudo. Es casi imposible de pensar que la predicación cristiana pudiera con esto, pudiera con este mundo, pudiera con estas cosas, que la religión cristiana pudiera. Ya sabéis que Pablo predicó en Corinto mucho, y Corinto fue precisamente quizá la comunidad que más problemas le dio, pero era la comunidad también más herida por este tipo de cultos tan extraños, tan esotéricos. Pero predicó allí mucho San Pablo. Y toda esta problemática pues ha sido muy buena en las cartas de San Pablo, porque nosotros nos aprovechamos ahora de cosas que a lo mejor no son iguales, pero que nos iluminan a nosotros en algo que nos puede suceder y que de hecho nos sucede en estos momentos, en nuestras comunidades o en nuestra vida o donde sea. Pues bien, una cosa está clara, de que San Pablo no podía enfrentarse a una religiosidad popular tan íntima, tan humana, tan profunda de estos dioses con una simple, pues no sé, predicación de complacencia. Nada de buenismos, nada de acomodaciones, nada de falsa compasión, nada de componendas, nada de todas estas cosas, nada de valores, porque eso no hubiera sido capaz de remover a Afrodita de su trono, ni a Artemisa. San Pablo fue derecho con una fuerza tremenda a el querigma. Una criatura nueva. Se trataba de una criatura nueva. Y esa criatura nueva solo puede venir muriendo con Cristo. Por eso decía San Pablo, y él podía vivirlo, que donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Dónde sobreabundó el pecado? En todo el Imperio Romano, en todo lo que os estoy contando, en todos estos dioses, en todos estos cultos, en todo este paganismo, aparte de otros pecados que entonces no se consideraban, por ejemplo, la esclavitud, la muerte, el maltrato a los esclavos y todo, trata de blancas y de negras y de todo, que ahora estamos más sensibilizados, pero en aquel momento no. Pero todo ello, digamos, era un mundo en conjunto muy difícil de descolocar, porque estaba muy bien fundamentado. Y ahí se necesitaba una predicación que no fuera simplemente una predicación, como digo, de componendas o de buenismos o de cosas de estas, o simplemente de moral. No. Una moral nueva no puede con Afrodita. Una moral nueva no puede con estos dioses y con estas diosas. Porque la gente no tenía sensibilidad para esa moral. Ahí se necesitaba un don especialísimo del Espíritu Santo. Entonces, la única predicación posible allí era el querigma. Jesús vive. Jesús es el Señor. Nada menos que en aquel sitio, ¿cómo podía sonar la palabra un hombre que ha muerto, pero ha resucitado? Ese es el Salvador. ¿Quién se lo podía creer? Cuando Pablo predicó la primera vez en Atenas, pues no le escucharon. Al poco tiempo le dijeron, bueno, cuando salió la palabra de resurrección ya te escucharemos.
Pero ahora no nos cuentes más cuentos. Más o menos le vinieron a decir. Alguno se convirtió. Pero esta predicación, ayudada naturalmente por el Espíritu Santo, pues es una predicación que resultó poderosa, resultó fuerte. Y esta predicación es la que hace que nosotros, pues, en este momento, digamos, seamos hijos no del paganismo radical que hubo en aquella época, sino pues de otra historia a lo largo de la Edad Media, de otra cultura, con mucha más religiosidad cristiana, etcétera, etcétera. Se trata, por lo tanto, de resucitar con Cristo. Lo que dijimos en la charla anterior de morir con Cristo era morir al paganismo, era morir a todas estas cosas, era morir a lo que San Pablo llama en estos 3 versículos el servicio de la injusticia, de lo que no es justo, de lo que no te justifica, de lo que Dios no quiere, de lo que no es bueno, de lo que te hace daño, en una palabra. Ese es Cristo. Cristo te levanta. Cristo es trascendente. Lo más hondo que tienes en tu corazón viene de ahí, de esa de predicación de Jesucristo. Y cuando predicara Pablo con la fuerza que tenía, los milagros que hacía y el poder del Espíritu Santo, fue haciendo que muchos corazones de aquel momento pues se fueran convirtiendo y se fueran cambiando hacia lo que él llamaba la justicia. Es decir, lo que te hace justo, lo que es verdadero, lo que va a hacer de ti una criatura nueva y una personalidad nueva. Cristo se anunciaba como Señor, Kyrios, se anunciaba como Mesías, se anunciaba como juez de la historia, único nombre en el que puede ser salvado. Me imagino que podéis tener más o menos un vislumbre de lo que podía ser esta predicación en medio de estos pueblos. Como no eran personas malas ni endurecidas, eran pecadoras, eran idólatras, eran personas erradas, erróneas, vamos a decirlo así. Es decir, que estaban en la sombra, en la oscuridad, fuera de la verdad, pero no gente de corazón endurecido, no gente rechazada, que rechazaba. Esos los judíos sí, pero los paganos pues no. Pues fueron escuchando la palabra, y esta palabra fue revirtiendo todas las religiosidades populares de aquel tiempo, y fue terminando los orfebres de Artemisa, y terminaron después los de Afrodita, y terminó toda la antigua cultura religiosa que había en aquella época de San Pablo. Kyrios, hasta el Kyrios César. No había nada más que un Kyrios, que era el César, que era el emperador romano. Y cuando se anuncia, con el miedo que había a Roma, otro Kyrios, que es Kyrios Jesús, cuando se anuncia qué podía suceder, alguien que se levantara contra el Kyrios César, pues choque de trenes. Y el choque de trenes, ¿cómo concluía? Con la muerte de los cristianos, con el martirio, pero no con la rendición, con el martirio, con la fuerza del Espíritu Santo que iba hacia adelante. Y cada mártir era semilla de nuevos cristianos, como dice Orígenes. Y esta fuerza tremenda de la palabra, pues es la que nosotros consideramos en esta carta a los romanos. Esa dimensión de que para resucitar se necesita morir con Cristo, es realmente pues un principio único para entender este tema y para entender el cristianismo todo entero. Hoy día
Pues no tenemos a Artemisa, no tenemos a Afrodita, ni a Venus, ni a Diana, ni siquiera al César. Pero tenemos otros dioses. Y algunos creen que los dioses actuales son invencibles. El materialismo, el consumismo, el ateísmo. Son indestructibles, piensa la gente, porque son científicos. Porque estos son también idolatrías. Idolatrías que están llevando al mundo actual a una situación ante la fe como existía en tiempo de San Pablo. Y ya es cultural. El ateísmo es cultural. Yo acabo de escuchar una entrevista que le hicieron al presidente nuevo de España, al Sánchez, decía, sí, soy ateo. Muy ateo, muy ateo. Dice, no, simplemente ateo. Pero soy ateo. Así tan tranquilo, dentro de la cultura de una nación como esta, nuestra. Y el materialismo, el consumismo, el ateísmo se consideran como cosas casi de religiosidad popular. Es así, y hay muchas personas en España que viven así. Y no lo consideran ni pecado, ni se consideran paganos, ni se consideran nada, simplemente lo natural. Eso es lo natural. Si alguno cree, que vaya a la iglesia. Pero clases de religión no, porque ahí se tiene que formar la ciudadanía. Los creyentes que vayan a la iglesia. Hay libertad de religión, que vayan a la iglesia. Pero la ciudadanía no tiene por qué ser creyente. La ciudadanía, pues éticamente se forma en lo puramente humano. Y algunos piensan que esto es indestructible y esto va a ser para siempre. Y esto no va a acabar porque estos dioses son muy poderosos. Hemos podido con Afrodita y hemos podido con, qué sé yo, con Venus. Pero poder con este cientificismo actual, eso va a ser mucho más difícil. Yo no me lo creo. Yo me creo que en todo eso no hay nada más que charlatanería y palabrería y que no conduce realmente a ninguna parte. En esta misma semana he hecho una visita a un antiguo miembro de nuestro grupo de Maranata que ahora no puede ir porque es anciano. Y bueno, tiene un ictus, tiene cosas. Y este hombre, pues fue muy interesante hablar con él. Porque entre otras razones, me iluminó a mí este trocito de la charla. Porque él decía, mira, lo único que me queda a mis 80 y tantos años, lo único que me queda de todo lo que en otro tiempo fueron dioses para mí, como el prestigio, como el dinero, como la sociedad, como el, no sé, el brillar, lo único que me queda en este momento y que me da vida es lo que recibí en el grupo de oración. Pero tan fuerte es eso que recibí que en este momento yo soy feliz. Me encuentro bien. Me encuentro súper bien. Y él mismo utilizó las palabras que yo estoy utilizando en la charla, que es, esos dioses son vacíos, no dan nada, te prometen todo, pero al final te dejan absolutamente solo. Entonces, pues, es muy interesante escuchar estos testimonios, porque a poco que pienses y a poco que se te predique y a poco que tengas un poco el corazón abierto, yo creo que estos dioses también son muy fácilmente vencibles. Muy fácilmente vencibles porque no tienen a dónde llevarte.
La esperanza ganadora, no sé por qué lo digo así, pero sí, la esperanza ganadora, y está bien dicha esta palabra, porque el hombre lo que necesita fundamentalmente es que le den salida a su esperanza. Que nos demos los unos a los otros salida a nuestra esperanza, a nuestro afán de supervivencia, a nuestro deseo de trascendencia, a toparnos con la realidad viva, que no muera, a tener palabras de vida eterna. Yo no sé cómo decirlo. Esta es la esperanza ganadora de la que yo hablo en este momento. Esa no nos la da nadie. Esa no nos la puede dar absolutamente nadie. La esperanza ganadora en el día de hoy tiene que ser semejante a la que sucedió en tiempos de San Pablo. Y tiene que venir del mismo sitio, es decir, del querigma. De una predicación querigma verdadera, no de componendas, no de cositas. Y entonces, al entrar en la esperanza verdadera, y a los que viven en esta esperanza verdadera, estos que viven en esta esperanza pueden entender las palabras de San Pablo, de la carta a los romanos, porque si no, es que son realmente pues, de iluminados o de locos. Porque en medio de todas estas idolatrías, nos dice San Pablo que fructifiquemos para la justicia. Habéis puesto vuestros miembros durante mucho tiempo al servicio de la injusticia, al servicio del pecado, al servicio de la lujuria, al servicio de todas las cosas que dice él, de muchas cosas que ahora os avergonzáis. ¿Y qué habéis sacado de todo eso? Es como la entrevista que acabo yo de tener de este hombre. ¿Qué he sacado yo con tener dinero? ¿Qué he sacado yo con ser un abogado famoso? ¿Qué he sacado yo con todas estas cosas? Si yo sigo vivo y sigo perfectamente consciente de mi vida, y mi conciencia me dice, todo lo que hice fue pura frivolidad. La vida es así, ya sabemos, y tampoco podría hacer otra cosa, pero sí podemos pensar, sí podemos profundizar, sí podemos meternos ahí. Para entender esas frases de San Pablo, vale más el servicio a la justicia, que es la que te va a dar la esperanza ganadora, y es donde realmente actúa el don del Espíritu Santo, el don del más allá, que simplemente intentar sacar de estas cosas puramente humanas otra cosa que en realidad no te pueden dar. Por eso dice San Pablo que la paga del pecado, la paga de la religión falsa, la paga de los falsos dioses, la paga de Afrodita, la paga del consumismo, la paga del prestigio, la paga del dinero es la muerte. Porque no tienen palabras más allá. Porque la esperanza de estas cosas no es ganadora. Pierde la carrera. Y en este hombre ha sucedido así, ha perdido, sencillamente. Pero lo más interesante es verle tomándose un chisme, no me acuerdo qué se tomó, un té o una cosa de esas, a media tarde, en un bar, bien tranquilos, éramos 4, pero dueño del mundo. O sea, tan asegurado y tan seguro en su esperanza y en su vida y en lo que le pueda suceder, y su mujer en la cama con 2 cánceres, que vaya papelón. En este momento, en el momento que nos estaba hablando a nosotros.
Entonces, pues dices, joder, esto es una confirmación realmente de todo lo que nos quiere decir San Pablo en esta carta, porque ahí se ve, es un hecho vivo, es un testimonio vivísimo de todo lo que queremos decir aquí. Pues bien, esto es un misterio de gratuidad. Él también lo decía, esto es de arriba, esto es don de Dios, esto no viene de ninguna cosa que yo haya podido gestionar en mi vida a lo largo de todos mis años. Yo no he invertido para esto ni un solo penique, no he invertido nada, se me ha dado y lo estoy viviendo como gracia, lo estoy viviendo como gratuidad. Invirtió muchos peniques para tener en este momento otras cosas, pero le han fallado todas. Y no digo, porque todo se sabe, lo que nos dijo que le estaba fallando. Son cosas muy íntimas, pero a nosotros nos transmitía pues esa gracia o ese don o esa alegría de haber triunfado en el Señor, de que la esperanza ganadora la llamo yo, no se lo he oído a nadie, pero vamos, en esta charla me ha salido así, esperanza ganadora. Pues es una esperanza que realmente yo en este hombre la considero ganadora. En otras cosas yo no considero la esperanza ganadora, porque se muere pronto. Pues bien, la lucha contra todas estas cosas tiene que estar comandada por una predicación auténtica. No vale la teología que llamamos nosotros de retribución, la teología de las obras buenas, la teología, eso no puede con ningún Dios. Y estamos viendo cómo la Iglesia hoy día se está despoblando. Estamos viendo cómo la cultura, incluso en chicos que no tienen edad, 15, 16 años, en un instituto, es no solamente atea, sino hasta blasfema. La cultura actual en España. ¿Y por qué digo blasfema? Porque se dicen blasfemias. Porque ya es una cultura que no es solamente anti-Dios, es que es militante. Militante contra Dios. O sea que hay como si fuera así mucho azufre por medio, mucho demonio por medio. La predicación tiene que llevarnos a lo que podemos llamar o decimos siempre quebrantamiento. No nos puede llevar a ningún convencimiento. La teología actual, la teología apologética actual que quiere convencer, no convence a nadie. Ni aunque hables del cielo, ni aunque des argumentos de que tiene que existir Dios, porque el mundo está escrito con lenguaje matemático, porque las cosas son maravillosas y por lo tanto alguien maravilloso y más maravilloso todavía que las cosas las ha tenido que hacer. Pues no convencen estas cosas. Ni siquiera eso te convence. ¿Por qué? Porque está desactivada la raíz del convencimiento. No sé qué pasa. Hoy se necesita quebrantamiento. Es decir, que el Espíritu Santo te toque y te dé un toque especial y te caigas. Y te caigas de tu visión, de tu endurecimiento, de tus idolatrías y de tus cosas. Y en el suelo, como San Pablo camino de Damasco, en el suelo puedes decir aquella frase: ¿quién eres, Señor, a quien yo persigo? ¿Quién eres? Porque el señorío de Jesucristo se impone y se va a imponer sobre todos nosotros. Desde ahí se entiende muy bien esa frase de San Pablo: donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. San Pablo no tenía ningún miedo a Afrodita, ningún miedo a Artemisa, ningún miedo a las idolatrías, ningún miedo a nadie, porque sabía de quién se había fiado, sabía lo que estaba predicando y sabía el poder que tenía la palabra y su palabra. No tenía absolutamente ninguna depresión ante el futuro y ante lo que iba a venir.
Si miramos hoy día nuestra iglesia, si miramos incluso sacerdotes, ¿cuántos sacerdotes te encuentras hoy día con una sensación de derrota y frustración ante el dominio del mundo? No tenemos nada que hacer. Nos domina el mal. Nos domina la cultura atea. Tienen argumentos. Son poderosos, son fuertes. Es que es un combate de tú a tú. Y en el combate racional de tú a tú no basta una apologética racional y no basta una teología racional. Tiene que ser quebrantamiento, tiene que ser acción del Espíritu, tiene que ser actualmente querigma, tiene que ser una cosa que te toque y te lleve a superar estas cosas en las que también actúa el mal, en las que también actúa sobrenaturalmente el demonio, porque el demonio tiene un poder sobrenatural, no sobrenatural del bien y para el cielo, pero sí sobrenatural para el mal, es decir, superior a nuestra naturaleza. Eso es lo que significa sobrenatural. Pues bien, entonces se predica un cristianismo light, predicamos un cristianismo, queremos evangelizar con un no sé qué, de poca cosa, y de poca fuerza y de poco convencimiento, que no vamos a entrar sin pasión. Sin pasión, esa pasión que tenía San Pablo, esos golpes que le daban, esas palizas que le daban. Yo cuando leo lo de el estadio de Éfeso, cuando estaba toda la gente gritando terriblemente contra los predicadores cristianos, sobre todo contra Pablo, y Pablo quería entrar, quería imponer silencio y predicar más, y predicar. No iba a pedir disculpas, no iba a pedir perdón, no iba a decir, os he hecho daño, perdonadme, que ya de ahora en adelante seré más suave, para que podamos convivir al Cristo que yo predico y a vuestra Artemisa. No. Él iba, por eso no le dejaron entrar. Él iba a predicar su Cristo. No hubiera salido de allí, por supuesto, lo hubieran destrozado. Pero a él no le hubiera importado, por supuesto que lo hubieran destrozado. Pues bien, no se trata, por lo tanto, en nuestra predicación de cositas, de hacer un mundo mejor, de los valores, de todas estas cosas. Esto no vence a la idolatría actual. La evangelización actual es seria. Y como es seria, tiene que ser como la de Pablo. Hay que leerse la carta a los romanos, hay que dejar que el Espíritu Santo te toque como le tocó a San Pablo, hay que predicar como predicaron en aquel entonces, hay que vivir con la fortaleza y digamos con la, no es soberbia, pero sí convencimiento de que la verdad y la esperanza ganadora está donde está, porque eso volverá otra vez a destruir a todos los dioses. Hubo una época que se destruyeron a todas estas diosas que digo. Estos dioses de ahora se destruirán. Vendrá otra etapa. Después a lo mejor vienen otros dioses. No sabemos. Pero que el poder está donde está, eso está muy claro. Y no está precisamente en los dioses de ahora. Ni científicos, ni consumistas, ni ningún tipo de eso. Bien. Nosotros pertenecemos al grupo de Maranata, de la Renovación Carismática. Si miras al grupo de Maranata, pues ¿qué puedes decir? Pues yo puedo decir que generalmente la gente de Maranata no tiene ningún miedo. No tiene ningún miedo a los dioses actuales. No tiene ningún miedo al ateísmo. No tiene ningún miedo a esas cosas. Más bien, todo lo contrario, proclama la esperanza, y la esperanza ganadora. Eso es lo que proclama el grupo de Maranata.
Eso es lo que proclamaba este señor con el cual me he entrevistado esta semana. Eso es lo que proclama nuestra actitud tranquila y pacífica ante la vida, aun sabiendo que no marcha la cultura actual por los caminos que nosotros marcamos y que estamos viviendo, pero que a nosotros nos dan vida. Pues no. Pero ¿y cuántos maranatas puede haber en el mundo? ¿Y cuántos maranatas puede el Señor hacer surgir para que realmente vuelva una nueva etapa y una nueva vida? Pues bien, la paga del pecado es la muerte, dice San Pablo, está claro. La paga de la gracia y de la justificación gratuita es el don de la esperanza que gana en este mundo y en el otro, y que lo tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor.